Hola chicos, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien. Bueno, os voy a hacer un pequeñito vídeo sobre los evangelios apócrifos. ¿Os acordáis que el otro día hablamos de ellos? Y os dije que igual los explicaba un poquito. Bueno, pues aprovechando estos días, un pequeñito vídeo para que aprendáis un poquito sobre los evangelios apócrifos, que también se les llama extracanónicos. ¿Os acordáis que yo os había dicho que existían, bueno, los evangelios que tenemos en nuestras Biblias católicas, ¿verdad? Son los evangelios canónicos. Y aquí os he puesto un cuadrado muy bonito donde vienen los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Aquí viene el número de capítulos que tiene cada evangelio: Marcos 16, Mateo 28, Lucas 24, Juan 21. ¿Cuál es la figura simbólica? Que es muy bonito. ¿Cómo están escritos o cuál sería su estilo? Marcos es como un periódico, Mateo como un catecismo, Lucas es un libro, un evangelio escrito como medicinal, y Juan pues es más teológico, ¿verdad? El mensaje central y los temas. Bueno, pues una vez recordado esto, vamos con el tema que nos ocupa, que son los evangelios apócrifos. Lo primero, la palabra. ¿Qué significa apócrifo? Pues apócrifo significa puesto aparte. Esto es lo que significa apócrifo, puesto aparte, ¿verdad? Y un tema, un mensaje importante, porque a veces en la red podéis encontrar cosas que no son verdad y que nos confunden, es que no son evangelios ocultos o escondidos por la Iglesia, así en plan complot, como si tuvieran información que no se quiere conocer, ¿no? Por ejemplo, decir, no, es que los evangelios apócrifos cuentan que Jesús estuvo casado con María Magdalena y la Iglesia no lo quiere decir. No. Apócrifo significa puesto aparte, ¿sí? Y no son ocultos ni escondidos. De hecho, os he puesto aquí una portada, ¿verdad?, de los evangelios apócrifos, que lo podéis comprar en cualquier librería religiosa. Creo que cuesta 23 euros. Lo podéis ver en tiendas, por la Casa del Libro, en Amazon. Es decir, no están escondidos bajo secreto. Y os he puesto aquí también pues un resumen, un poquito una clasificación de estos evangelios apócrifos. Más que para que los entendáis, bueno, para que sepáis que hay un montón. Y aquí tenéis el listado. Algunos enseñan como unas doctrinas filosóficas extrañas, son los gnósticos. Otros se centran en las historias del nacimiento de Jesús, otros en la infancia de Jesús, y otros se centran sobre todo en la pasión, en la muerte, y luego hay otros. Bueno, para no extenderme, aquí os dejo la lista para que sepáis. Este es como el primer dato importante. Evangelio apócrifo significa puesta aparte. No son ocultos ni escondidos, sino que se han recogido. Aquí tenéis el listado y hay libros que recogen. Este sería como el índice de uno de estos libros. Alguien se puede preguntar, ¿quién los puso aparte? Pues no los puso aparte el Vaticano, que en esa época no existía, sino que en los primeros siglos de la Iglesia los pusieron aparte las primeras comunidades cristianas. Los hombres y mujeres que bajo la tradición de los apóstoles consideraron pues que estos evangelios eran distintos, no reflejaban su fe y por eso no reflejaban lo que les habían transmitido, lo que habían aprendido, lo que habían escuchado de los que habían visto a Jesús, y entonces dijeron, no, estos evangelios no nos convencen. Y por eso llegamos como al punto más importante. ¿Por qué los pusieron aparte? Pues aquí Mr. Bean nos lo recuerda, ¿no? Algo huele mal en todo esto, ¿no? Al leer estos evangelios, pues hay algo que nos sorprende. ¿Y qué son estas cosas un poquito diferentes por las que las primeras comunidades pensaron que estos evangelios no estaban inspirados por el Espíritu Santo, no contaban de alguna manera la historia de Jesús? Pues aquí hay algunos datos, ¿no?
La primera de ellas es que estos evangelios no vienen de la época de los apóstoles, ¿no? Que ya os acordáis que los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se escribieron entre los años 70 y 100 después de Cristo. Si uno coge los pergaminos de los apócrifos y les hace la prueba del carbono 14, lo que se descubre que son mucho más tardíos. Son del siglo II, del siglo III, del siglo IV después de Cristo. Y os acordáis del juego del teléfono estropeado, ¿verdad? Cuanto más tiempo pasa y cuanto más gente hay por medio de un mensaje, más deformado queda, ¿no? Por eso, esa es como la primera sospecha, que son textos mucho más antiguos que los evangelios canónicos. La mayoría ostenta, es decir, tiene un nombre como si lo hubiera escrito uno de ellos, claro. Y viendo las fechas que son, uno dice, pues es imposible que Santiago hubiera escrito esto, porque ya estaba muerto. Pero bueno, era una técnica común en la antigüedad. Para dar importancia a un texto era ponerle el nombre pues, de alguien importante, ¿no? Por eso vais a encontrar el Evangelio de Santiago, de Bartolomé, de Tomás, de Pedro, de María Magdalena, de Nicodemo y de Judas, ¿no? En general, no hay un fundamento histórico, ¿cierto? Aunque algunos de ellos, sobre todo el Evangelio de Santiago, pues ha dado lugar a fiestas y a tradiciones que todavía se celebran. Por ejemplo, que los abuelos de Jesús, los padres de María, se llamen Joaquín y Ana, la fiesta de San Joaquín y de Santa Ana, que son patronos de los abuelos y abuelas, es un dato que viene en los evangelios apócrifos, es decir, algún dato histórico contienen, pero no tienen mucho fundamento histórico. Y lo más importante, pues son estos dos últimos argumentos de aquí, que los subrayo. En primer lugar, muestran cosas maravillosas y distintas a la fe recibida, ¿no? Por ejemplo, en los evangelios, ¿qué quiero decir con esto? Pues en los evangelios de la infancia cuentan, por ejemplo, la historia de que Jesús estaba jugando, se choca contra un niño y coge y lo mata con la mirada. Entonces las comunidades dijeron, nos extraña que esto lo hiciera Jesús, porque lo que hemos visto, lo que hemos escuchado, lo que nos han transmitido es que Jesús era bueno, ¿verdad? Entonces estas historias que cuentan los evangelios apócrifos, a veces un poco exageradas y sobre todo distintas a la tradición de las palabras, de los gestos que había dicho Jesús, ¿no? Es como si alguien nos dijera siglos después, pues un día Julen dando clase sacó un violín y se puso a tocar el violín. Y alguien diría, no nos suena, me parece a mí que esta historia no es muy verdadera, ¿verdad? Me parece yo que es un poco cuento. Pues algo parecido pasa con los apócrifos, ¿no? No están escondidos porque cuenten cosas que no se quieran revelar, sino que nos muestran a un Jesús, pues que es lejano a la fe que las primeras comunidades vivieron, ¿no? Los apóstoles decían, no, esta historia no es real, porque Jesús no era así, Jesús no decía estas cosas, Jesús no hacía estas otras cosas, ¿no? Y ese es el motivo por el que se pusieron aparte, ¿verdad? Entonces, bueno, hay muchas cosas escritas, pero solo quería, como alguno de vosotros y vosotras me habéis escrito que querían aprender un poquito más, pues os dejo aquí un ABC sobre los evangelios apócrifos. Deseo que estéis todos bien, que sigáis bien de salud, sigamos orando juntos, ¿verdad? Por la salud de todos, de todo el mundo, de nuestras familias, y nos esperamos ver pues dentro de poco, ¿no? Venga, ánimo, saludos, chao.